Bienvenidos a primera sección. Muy buenas tardes, 7 en punto de la tarde, saliendo desde TDF Televisión y para todo el mundo. En la señal aquí en el link que tienen que poner en su computadora es www.tdftelevisión.com.ar. Si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer mandándonos un correo electrónico a info@noticias3defebrero.com.ar o también comunicándose telefónicamente al 5291-2236 o al 5291-2954. Mi nombre es Silvia Marmulstein y bueno, nos volvemos a encontrar aquí como siempre todos los viernes, una semana bastante cargadita en el mundo de la política, cosa que hizo trabajar muchísimo a nuestros editores, a nuestros productores, estuvieron recorriendo las calles y bueno, era el minuto a minuto como íbamos transformando la información para brindarles allí, que nos están siguiendo del otro lado, tengan lo último, ¿sí? Lo más destacado de esta semana, no solo para la primera sección electoral, porque las cuestiones que estuvimos viendo en esta semana en relevancia realmente aquellan a todo lo que es la propia democracia. Así que de esto también vamos a estar hablando en primera sección. Comencemos con el programa, les vamos a ir presentando en el día de hoy cuáles temas vamos a ir tocando, como por ejemplo nos hemos acercado hasta el despacho del concejal Juan Carlos Bolinsky, ¿sí? Aquí en el municipio de 3 de febrero. Y bueno, nos hemos acercado porque este hombre hace 25 años, además de ser concejal hace 2 periodos aquí en 3 de febrero, hay que recordar que hace 25 años está plegado dentro de lo que es el gremio de camioneros, ¿sí? Junto con la CGT y además acompañando a Moyano. Bueno, una semana en donde diferentes cuestiones se pusieron en relieve, entre ellas, recordemos el plenario que llevó adelante aquí desde la CGT llamada Balcarce, ¿sí? que dista de lo que es la CGT Azopardo, luego de la fractura oficial, y ahora más que nunca podemos decirlo una vez que ya está establecida, y quien preside, quien es el líder sindical de esta CGT Balcarce, es este hombre, Antonio Caló. Bueno, de esto fuimos a conversar con Juan Carlos Bolinsky. Además de ser concejal del partido de 3 de febrero y presidir la comisión de seguridad de este partido, este hombre acompaña a la CGT de camioneros y quisimos ver cuál era la postura, ¿sí? ¿Hay una sola CGT o está dividida? ¿Qué es lo que cree este hombre que hace muchísimos años viene acompañando el proyecto de su líder sindical, que es Hugo Moyano? Bien, vamos a brindarle de esta información, de esta nota, 2 extractos muy extensos, en donde pudimos conversar de todo con este hombre. Como una de las cuestiones que salió en relevancia es esto que nos llamó muchísimo la atención, la dureza en sus dichos, ¿sí? En relación al modelo nacional y popular, cuando dice que este modelo, y más que nada hablando del impuesto a la ganancia, le está robando la plata a los trabajadores. Así lo dijo directamente este concejal aquí del partido de 3 de febrero. Bueno, pero además, otra cuestión que no podemos dejar de tocar en el día de hoy, vamos a estar hablando sobre la reforma presentada desde la cartera laboral, ¿sí? Desde Carlos Tomada, sobre las ART. ¿De qué es esto? Reformar la ley de riesgos de trabajo, buscando así eliminar lo que se conoce como la doble vía. En minutitos nada más vamos a estar contándoles a quienes nos están viendo del otro lado de qué se trata esta reforma, que desde la década del 90 no se tocaba, ¿sí? Bueno, lo que se está haciendo además es actualizar montos resarcitorios a los accidentes. Así que quédate del otro lado para informarte sobre este proyecto que entró en la Cámara de Senadores, que fue aprobada y que fue girada hacia la Cámara de Diputados y que el pasado miércoles 3 fueron invitados diferentes oradores, entre ellos estuvo por el bloque radical, ¿sí? Invitó a diferentes oradores como te estaba comentando y entre ellos estaba Piumato y además Moyano. Personas que están en contra de esta reforma que está llevando la cartera laboral, ¿sí? Bueno, así que quédate del otro lado porque te vas a enterar de todo. Y por esto fuimos también a buscar aquí, en el partido de 3 de febrero, a la Unión Industrial, ¿sí? Estuvimos conversando con José Luis Torelli, quien preside aquí en 3 de febrero la Unión Industrial. ¿Cómo ven desde este sector, desde la industria de 3 de febrero, reagrupados dentro de esta Cámara,
¿Cómo ven esta reforma? ¿Sí? ¿Cómo le va a tocar al empresario lidiar con esta nueva reforma? Así que quédate del otro lado porque es un programa muy completo en donde vamos a ir buscando los diferentes sectores cuáles son las opiniones que tienen sobre esta reforma de ART. Bueno, y por otro lado no podemos dejar de tocar un tema muy importante, ¿sí? Mencionar el conflicto salarial que está teniendo en las últimas horas, hace ya 3 días lamentablemente, Prefectura y Gendarmería, ¿sí? Este actual problema que está teniendo el Gobierno Nacional con Prefectura y Gendarmería por un recorte de sueldos, ¿sí? Y es lo que llaman el famoso decreto 1307 que alteró la liquidación de estos saberes. Es por esto que comenzaron protestas intensas en las últimas horas y que bueno, que continúan, pero ahora mucho más calmas, gracias a Dios, ya que bueno, tuvimos la palabra de Abel Medina y además el jefe de gabinete, pero además Nilda Garré, quien es ministra de Seguridad, y bueno, dijo que se habían equivocado, ¿sí? Que habían firmado algo que no tenía que ver en absoluto. Las intenciones del gobierno no era reducir, según lo expuesto por Abel Medina y Garré, los saberes del personal de Prefectura y mucho menos de Gendarmería, que han colaborado tanto con la Nación. Así que bueno, vamos a escuchar un poco cómo surgía, cuál era el momento más álgido, ¿sí? En las negociaciones, el momento de la protesta de estos trabajadores, ¿sí? En el edificio Centenario, pero además, bueno, todo lo que venía sucediendo también en el edificio Guardacostas. Mucha atención porque vas a notar en el video la palabra de Garré y bueno, y cómo se va diluyendo, esperemos muy prontamente, esto que está sucediendo. Hasta el día martes, ese es el día clave. Vamos a ver cómo se van dando las negociaciones en la semana. Acompáñame a ver este video. Nos estamos manifestando de modo pacífico, usufructuando de alguna manera el derecho que nos da la democracia. Nosotros somos ciudadanos argentinos y al igual que cualquier ciudadano argentino tenemos derechos a manifestarnos y a pedir una buena remuneración. La sociedad que no se preocupe, nosotros, a ver, no somos unos locos de la guerra que los vamos a dejar, estamos en la villa, nosotros vamos a seguir cubriendo y trabajando. La gente que se ha venido acá, es gente que ha salido de los servicios y ya hay otra gente en reemplazo de ellos, ¿sí? Los puestos no han sido abandonados, todos nos estamos manifestando de modo democrático, sin poner en peligro a nadie. Nosotros estamos diciendo desde esta mañana, hasta que nosotros no tengamos el decreto firmado, en donde llegamos a ese acuerdo, que queremos el piso de los 7.000 pesos, donde no va a haber represalia con nadie, de acá no nos movemos. No queremos llegar a más, digamos, nosotros simplemente nos estamos manifestando de modo pacífico. Hemos resuelto, en primer lugar, que las fuerzas ya no se autoliquiden a sí mismas malos salarios, es decir, a partir de los próximos días será el Ministerio de Seguridad, con la asistencia del Ministerio de Economía, el que va a pagar los salarios, el que va a liquidar los salarios a la Gendarmería y a la Prefectura. En el caso de la Gendarmería, para no caer en tener problemas similares a los que tuvimos en la Prefectura, hemos resuelto que el salario que van a cobrar a partir del día de mañana y pasado va a ser exactamente el mismo que cobraron el mes pasado. Es decir, no va a haber ninguna modificación durante 30 días hasta que aseguremos la correcta implementación del decreto y que la gente que requiere un salario no reciba ningún perjuicio por hacerlo indebidamente. En el caso de la Prefectura, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer, como ya los salarios ya se liquidaron, por única vez un pago compensatorio a todos aquellos agentes que cobren menos o 12.500 pesos, que es el 90% de la fuerza, van a tener un pago compensatorio para que no vean disminuidos sus salarios en un solo peso. Se van a cobrar exactamente lo mismo que cobraban el mes anterior. De esta manera estamos corrigiendo, después habrá que corregirlo individualmente, analizando caso por caso el porqué. De más está decir que vamos a investigar fuertemente el por qué ocurrió estas anomalías, que estamos iniciando las acciones internas y posiblemente externas para determinar quiénes han sido los responsables de esto y poder saber si fueron simplemente, reitero, problemas administrativos o por otro lado, como decíamos antes, buscando generar un caos que permita usar a los de abajo para que los más de arriba se estén o aprovechen y puedan mantener esa situación particular. Es decir, que lo que estamos haciendo es continuar con la normativa que tenemos, pero adecuándola y teniendo la garantía absoluta a partir del próximo mes que se va a aplicar las cuestiones como corresponde, centralmente sin que nadie que tenga que cobrar reciba menos dinero porque corresponde, especialmente los que menos lo reciban. Es decir, no mezclando justos con pecadores, sino generando esa cuestión central. Se ha tomado la decisión de relevar a la cúpula
de la Prefectura Naval Argentina y de la Gendarmería Nacional en el día de la fecha. Se ha designado al comandante general Enrique Sach, director de Gendarmería Nacional. Han pasado a retiro 10 integrantes de la Gendarmería Nacional, comandantes generales. Con relación a la Prefectura Naval, ha pasado a retiro también su cúpula y ha sido relevada, y han pasado a retiro 10 prefectos generales, siendo nombrado director de la fuerza el prefecto general Luis Alberto Heiler. Esta es la información que queríamos transmitirles, con lo cual queda así normalizada la situación en las dos fuerzas de seguridad. Muchas gracias. Bien, ahí teníamos entonces en imágenes la palabra de la ministra de Seguridad Nacional, Nil Lagarré. Bueno, un conflicto que se extiende lamentablemente hasta el día martes. Si bien han recibido sus saberes correctamente, vamos a ir contándoles un poco de qué se trata esta resolución 1307/12, que fue firmada el pasado 4 de septiembre por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y además la ministra de Seguridad, como te decía, que establecía la revisión de algunos suplementos particulares, ¿sí? Y además compensaciones que percibe el personal con estado militar de gendarme en actividad de la Gendarmería Nacional y con estado policial en actividad de la Prefectura Naval Argentina. De acuerdo con la resolución, los integrantes de dichas fuerzas podrán cobrar suplementos por los ítems de responsabilidad por cargo, función intermedia, cumplimiento de tareas específicas de seguridad y mayor exigencia del servicio. Los efectivos siguen apostados en los edificios guardacostas y centinela. Sus representantes fueron convocados a un nuevo encuentro. Allí es cuando llegaba Bernie y había prometido una respuesta para el día martes. Día clave, ¿sí? Si bien esta mañana el Gobierno Nacional informó que fueron depositados los sueldos para Gendarmería Nacional con los mismos valores que el mes pasado y las sumas compensatorias para los prefectos con haberes inferiores a 12.500 pesos, el personal de ambas fuerzas decidió mantener en pie la protesta iniciada el martes último. El personal subalterno de la prefectura entonces decidía continuar también con la protesta, aunque garantizaba, un tema que realmente nos preocupaba mucho a todos los ciudadanos, que no dejara a la sociedad sin seguridad. Entre los pedidos se encuentra la implementación de una nueva escala salarial. Y atención, porque este es el gran pedido, ¿sí? Por eso es que hablamos, y también lo dicen desde las fuerzas, que este conflicto fue plenamente salarial, ¿sí? Lo que están pidiendo es un piso de 7.000 pesos de bolsillo y la garantía de que no se adoptarán medidas administrativas, disciplinarias o judiciales contra los manifestantes. En este marco, los prefectos y gendarmes resolvieron mantener así las protestas hasta tanto el gobierno dé una respuesta a sus reclamos. Bien, como te decía recién entonces, este es un conflicto que va, desatándose, ¿sí? Por lo menos la plata la están cobrando, la tienen allí. Ahora, bueno, van por una reforma salarial, están pidiendo un piso de 7.000 pesos, como decíamos recién. Y bueno, frente a todo esto que venía sucediendo y el momento más álgido, ¿sí? Cuando la protesta ya por la noche se ponía un poco más picante, no dejaron de desestimar los diferentes funcionarios y las diferentes fuerzas que hacen a la democracia de esta República Argentina, estamos hablando de los partidos políticos, de tomar esta herramienta tan importante como es el Twitter, ¿sí? Y comenzar a enviar mensajes por allí. Todos abogaban por la democracia. Algunos sentían algún tipo de dolorcito destituyente en los Twitter que te voy a mostrar. Otros hablaban de una movida ya llevada, además por Clarín, por lo sucedido con el 7D, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar con los Twitters y nos vamos a meter con @Pinedo, perteneciente del PRO, este hombre, a ver qué era lo que decía mediante su Twitter. Dice, aclarando, no vemos ningún golpe, hay que ser responsables y el gobierno debe reparar el desastre que hizo con las reducciones salariales.
¿sí? Lo que está hablando este hombre aquí, claro está, es que el conflicto y bueno, el problema fue desatado por una mala administración. Esto es lo que quiere dejar, digamos, corrido de velo este hombre, ¿sí? La culpa se la ha hecho a esto. No habla de algo golpista. Continuamos entonces ahora con Macri, Mauricio Macri, ¿sí? Vamos a meternos y decía que pido a las fuerzas de seguridad que se vuelvan a sus casas junto a sus familias. Esto lo decía en una conferencia de prensa que salía alrededor de las 10 de la noche de antes de ayer. Y bueno, y además pedía toda responsabilidad es mayor que la de cualquier trabajador, ¿sí? Hablaba además de que estos hombres tienen un cargo institucional, que las fuerzas están además para la seguridad nacional de este país, además de ser trabajadores. Bueno, y esta es la disyuntiva que tienen, porque no están agrupados dentro de un gremio, como sí lo están, qué sé yo, por ejemplo, los camioneros, ¿sí? O los metalúrgicos. Bueno, y aquí surge también el problema de cómo llevar adelante, bueno, este pedido de subir su piso salarial. Continuamos con Redrado ahora, hombre que aparece después de mucho tiempo, Martín Redrado, dice que la prefectura y la gendarmería muestran los límites del gobierno. Hablan de una mala gestión y la inflación que destruye el salario. Bueno, aprovechan este momento además para subirse y pegarle al gobierno, ¿sí? Bueno, otro hombre, pero este es del Frente Amplio Progresista, Hermes Wiener. Nos metemos con el Twitter de Hermes Wiener, que dice: las fuerzas de seguridad deben adecuar sus acciones y subordinarse a la Constitución. El gobierno nacional debe asumir su responsabilidad. Le pedía, claro está, también como lo hizo Macri y el resto de los partidos políticos, que tengan su responsabilidad, ¿sí? Que las fuerzas asuman el compromiso y que bueno, que esto se, una vez que bueno, que ya habló a Valmedina y que dijo que el dinero estaba y que había sido un error lo que estaba sucediendo, que esto se podía resolver puertas adentro, ¿sí? Bueno, se hablaba un poco de esto porque, como te decía, no tienen un tipo de actividad gremial. Fue extraño y hasta algunos trajo recuerdos poco gratos. Continuamos. Ahora sí, un periodista. Vamos a hablar de la nata El 13. ¿Qué dice este hombre, sí? Que ayer le hacían un chiste bastante picante en el programa de Tinelli, que Tinelli lo cargaba y decía que la nata se mantiene con su programa gracias a los pingüinos, ¿sí? Porque es de lo único que habla. Bueno, a los de prefectura les pagan el 50% del sueldo en negro. Hablaba de una cuestión clara también, Esto es lo que se quejan también los trabajadores. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay una parte de estos trabajadores que están cobrando, digamos, de manera no formal, ¿sí? Lo sorprendente es que no hayan protestado antes, decía este hombre. Otra persona. Nos vamos a poner ahora con Castro, a ver qué era lo que decía. Si Clarín está detrás del golpe de gendarmes, ¿eso significa que cuando fueron a Cablevisión con gendarmes fue una autointervención? Un poco ironizando, ¿sí? Bueno, ironizando de lo que se trataba. Bueno, otra persona que se sume, ¿sí? A los dichos y a lo sucedido, vamos a hablar de Pino Solanas. Un hombre también muy comprometido con la democracia, y dice que no podemos permitir que en plena democracia la gestión irresponsable, miren ustedes de lo que acusa a la ministra de Seguridad, y hasta algunos insistieron que la misma debería también renunciar a ese puesto. Bueno, volvemos al tuit de él, dice que la gestión irresponsable e improvisada del gobierno afecte la seguridad pública. Bueno, y ahora sí, nos vamos también de una con el Twitter de Aníbal Fernández. ¿Qué es lo que dice este hombre que utiliza el Twitter constantemente? Es una manera, bueno, de también llegar masivamente a mucha gente que lo sigue. Dice: los integrantes de las fuerzas de seguridad deben adecuar sus acciones al funcionamiento democrático. Esto es lo que pide, que vuelvan a sus puestos de trabajo. Bueno, y como trajimos a la nata, tenemos que traer a otro periodista que, como siempre te digo, se para de la vereda de enfrente. Estamos hablando de Víctor Hugo, y decía: atemorizado, sin duda, por la inminencia del 7D, es el pestilente Clarín el que está agitando a las Fuerzas Armadas contra la democracia. Miren ustedes lo que decía, ¿no? Ya directamente los denunciaba y ponía, digamos, este mote sobre Clarín. Bueno, otra persona que en las últimas semanas se estuvo hablando mucho, estamos hablando de Claudia Rucci, ¿sí? Habla de Abal Medina y de Garré y dice que son auténticos frepacistas.
Los mandan a organizar un cumpleaños y les sale un bautismo, no pegan una. Y esta es otra de las personas que se sumaba por, bueno, la renuncia inminente, ¿sí? No solamente de Abal Medina, sino también de la ministra Garré. Bueno, más o menos estos son los tweets. Hay muchos más que podríamos ir trayéndoles. Otra de las personas que también se pronunciaba era en la J sindical, que hablaba de una sola CGT legal y legítima, ¿sí? Bueno, diferentes tweets que iban surgiendo y que además se sumaban a todo lo que tenga que ver con la democracia y apoyar desde los diferentes sindicatos a este grupo de trabajadores que no dejan de serlo, como por ejemplo lo hacía Facundo Moyano desde su Twitter. Pero nosotros vamos a continuar con nuestro programa. Te queríamos traer un paneo de lo que sucedía en esta red social tan importante. Vamos a continuar nosotros aquí, pero ya hablando, sí, también en la línea gremial, porque como te decía recién, pudimos conversar con el concejal de 3 de febrero, Juan Carlos Bolinsky, ¿sí? Que hacía menos de un año había entrado en el Consejo Deliberante mediante la lista del Frente para la Victoria, pero hace menos de un mes y medio atrás se salió del orden del día y dijo, bueno, apartarse justamente de este bloque y conformar uno unipersonal. Luego, según él, del avallazamiento que está teniendo el modelo actual y la presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, sobre el gremio, camioneros, pero además sobre la CGT y su líder, Hugo Moyano. Así que con él estuvimos conversando en su despacho, nos atendió muy temprano. Este es un hombre que acompaña hace 25 años a Moyano. Y bueno, como te decía, entre las palabras, lo más sobresaliente, lo que la verdad me llamó mucho la atención, es cuando dijo que el gobierno reroba, ¿sí? Con este impuesto a las ganancias, la plata a los trabajadores. Desde su gremio y para toda la primera sección electoral, una de las caras responsables también aquí, habló también de los logros en los últimos tiempos que han tenido los trabajadores. No deja de desestimar los mismos. Por eso sigue acompañando en la comuna al intendente Hugo Marcurto. De aquí sí que no se fue. Así que vamos a ver la nota en especial. Quédate ahí prendidito porque a último momento pudimos conversar sobre un rumor que se corrió fuertemente en la prensa tras la muerte del el expresidente Néstor Kirchner, ¿sí? Una llamada telefónica que, según muchos medios y bueno, algunos rumores que se han corrido, dicen que luego de esta conversación se descompensaba el expresidente Néstor Kirchner. Sobre esto también conversamos. Lo vemos. Nos encontramos en la oficina de Juan Carlos Bolinsky, un gusto. Hace tiempo tuvo diferentes palabras dentro del Consejo y está dentro de un bloque personal, unipersonal. Nos acercamos aquí para poder conversar acerca de esto, pero también de la política nacional. Vamos a empezar por este plano, ¿no? Porque están pasando muchas cosas. Primero, un gusto estar en su despacho y muchas gracias por recibirnos a primera sección. Bueno, le agradezco mucho y es un gusto tenerlos presentes a ustedes acá para que puedan dialogar conmigo, ¿no? Muchísimas gracias. Usted pertenece al gremio de camioneros y en los últimos meses se ha generado una fuerte disputa entre Moyano, líder sindical de la CGT, y el gobierno nacional. ¿Por qué cree que ha sucedido este distanciamiento? Bueno, el distanciamiento, siempre hubo un acuerdo así entre gobierno y CGT. Lo que pasa es que cuando no se le da respuesta a los trabajadores, y Hugo Antonio Moyano es el representante, es el secretario general de la CGT y tiene que dar respuesta también a todos los trabajadores, y aparentemente desde el gobierno no le dan respuesta para poder ellos dársela a los trabajadores, digamos. No es así, no han tenido ni una conversación, no los reciben. Esta señora que tenemos hoy como presidenta, hace 2 años que se le mandó una nota pidiéndole una entrevista, no se la concedió, nuevamente se le pidió y bueno, desde aquí en más hay una ruptura, pero más que nada esa ruptura fue con nuestro secretario general de la CGT y también del sindicato de choferes de camión al cual pertenezco,
más que nada fue cuando hicimos un acto en la cancha de River, ¿no es así? Y cuando Moyano dijo que le gustaría que un trabajador alguna vez estuviese en la Casa Rosada, al frente de la Casa Rosada. Y ella salió a contestar que sí, que ella también era una trabajadora, porque Moyano dijo que un trabajador estuviese al frente, y ella dijo que era una trabajadora. Le contestó, y a partir de ese momento fue que hubo una ruptura, vio una separación. El sindicato de camioneros, la CGT, nunca estuvo en contra del gobierno, siempre trató de apoyarlo, siempre trató de hacer las cosas que para el país, buenas para el país, ¿no es así? Pero desgraciadamente es la obligación de todo dirigente gremial tratar de defender a los trabajadores, y si no le dan solución, más que nada en estos momentos que se hace una diferencia total a la gente, se le está alquilando, no alquilando, se le está robando la plata a los trabajadores, porque el impuesto a la ganancia es una cosa, es un robo únicamente en la Argentina que se hace a todos los trabajadores. La discriminación que hay con el salario familiar, ¿por qué? Es una ley que sacó Perón, ¿no es así? Que todos los trabajadores, todos los hijos de los trabajadores tenían que cobrar el salario familiar, y hay una discriminación total. Hoy 400.000 chicos no cobran salario familiar, ¿me entiende? Entonces, y el abuso que hay, de autoridad que tiene nuestra señora presidenta con todos sus miembros de gabinete, ¿no es así? Contra la prensa, contra los trabajadores, contra los dirigentes gremiales, siempre la verdad la tienen ellos, ¿no es así? Y en el caso mío, en el caso personal mío, yo entré con el Frepogo acá, ¿no es así? Y yo a los 6 meses me pasé al bloque oficialista. Y me pasé al bloque oficialista porque lo consideraba que se estaban haciendo las cosas bien, más aún que hay una afinidad muy grande entre el compañero Moyano y el compañero Curto, ¿no es así? Entonces, bueno, pero desgraciadamente los hechos que fueron aconteciendo en este momento, no podemos, porque estaba avasallado totalmente la figura de nuestro secretario general. Entonces tuvimos que todos los concejales y todos diputados que fueron electos que pertenecen al sindicato de choferes, renunciaron a sus bancas, no a sus bancas, sino a su bloque, al bloque del Frente para Victoria, y hicieron un bloque, aquellos que son un bloque unipersonal, y aquellos que son dos, un bloque en conjunto, ¿no es así? Y más aún, como lo dije en el recinto, en la última reunión, cuando quise dar explicaciones, por lo cual yo me retiraba del bloque oficialista, que no era por estar mal con mis compañeros, porque nunca tuve un problema con nadie, ni con el presidente del Consejo, ni con el compañero Curto, con ninguno. Me retiraba por todo esto que estaba pasando, y lo que llenó el vaso, rebalsó el vaso de agua, fue en el momento donde nosotros habíamos hecho un paro en la planta de YPF, ¿no es así? Pidiendo un aumento salarial, ¿no es así? Y bueno, y un señor que en este momento es teniente coronel del ejército, el señor Berni, que está con uso de licencia, ¿viste? Pero sigue siendo, perteneció a los Carapindada también, al mando de esta represión que nos quisieron hacer con 150 carros de asalto de la gendarmería contra los trabajadores, porque se estaba pidiendo una cosa que era coherente. No puede ser. Y como el señor Mariotto también, los dos estuvieron al frente de toda una represión, y ya lo estamos viendo, lo que está pasando con este señor, que también hizo abuso de su autoridad en la movilización que había en la calle, en la Panamericana, donde se le pegó a gente, a criaturas, a mujeres embarazadas, y bueno, todo eso hizo que
nosotros nos saliéramos de este esquema del Frente para la Victoria. Agudizar la relación. También pesa sobre Moyano algún tipo de leyenda urbana en relación a la muerte de Néstor Kirchner. Nos gustaría escuchar acerca de esto. Por favor. En eso te lo puedo decir muy claramente. Me toca convivir diariamente con el compañero Moyano, ¿no? Y en las conversaciones, sí, él tuvo horas antes de su muerte, digamos, una conversación, pero la conversación que tuvo Moyano era porque había como presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, en reemplazo del compañero Balestrini, que está en este momento, había una reunión y no podían conseguir quórum para hacer la reunión. Entonces, ¿qué pasa? Entonces habla Moyano por teléfono con Kirchner, que estaba en el sur, y entonces le dice, escúchame, dice, tu propia gente no me está dando quórum. ¿Quién no te está dando quórum?, le dice Kirchner. Y tu propia gente, aquellos que tienen que estar acá hoy, Aníbal Fernández, Isi de José Cepá. Dice, espérate un cachito que enseguida te lo mando todo. Resulta que estaban todos escondidos ahí en La Plata, porque esperando la orden del jefe, que estaba allá en el sur. O sea, a los 20 minutos le dieron quórum y lo detuvieron todo. Esa fue la conversación, la última conversación que tuvo Moyano con Kirchner, que era muy buena la relación, era muy buena la relación que tenía Kirchner con Moyano, porque se decían las cosas de frente, no de atrás. ¿Reconocen logros entonces los trabajadores en estos últimos 10 años? Y por supuesto, un logro, el mayor logro es el haber conseguido nuevamente que se pongan en ejecución las paritarias, donde los trabajadores son ahí en el lugar, en la casa o el lugar donde se consiguen los aumentos salariales y donde los convenios, lo que se pide, sí, los convenios en sí, los convenios, sí, donde se puede discutir con la parte patronal, con las empresas, por ejemplo, en el caso nuestro, en la Federación de Transporte, donde tuvimos una discusión y se han conseguido. Y le digo más, siempre se han basado en estos últimos años todos los gremios esperando que camioneros terminara de hacer su paritaria, de ver qué aumentos sacaban para todo colgarse de lo que era camionero, ¿no? Mira, ahí tenemos la palabra entonces de Juan Carlos Wolinski, como te decía, quien pertenece al gremio de camioneros hace más de 25 años. Esto era un extracto de una extensa nota que le realizamos. Quédate porque falta muchísimo más programa aún. Todavía vamos a seguir conversando con este hombre acerca de la UOM. ¿Qué creen acerca de la CGT? ¿Hay una CGT Azopardo? ¿Hay una CGT Balcarce? ¿O hay una única CGT? De esto también conversamos con Juan Carlos Wolinski. Pero al regresar también te propongo que te quedes junto a la pantalla de TDF Televisión, porque vamos a estar hablando con quien preside la Unión Industrial de 3 de febrero, José Luis Torelli. ¿Sí? De esto vamos a estar conversando sobre la reforma de las ART. Hacemos una pequeña tanda, pero ya regresamos con mucho más. Primera sección. A miércoles, 12 horas, por TDF TV. Changüí, lunes a viernes, 13 horas, por TDF TV. Cine Internacional, lunes a viernes, 22 horas, por TDF TV. Cine Nacional, lunes a viernes, 16 horas, por TDF TV.
Construir. Jueves, 19 horas. Por TDF TV. Avenida Campo de Mayo 8096, esquina Márquez. Venite y disfruta de las mejores suites. Hotel Colt, el placer de un buen momento. Deportados. Jueves, 15 horas. Por TDF TV. Dexter, lunes a viernes, 14 horas. Por TDF TV. Dos hombres y medio, martes y jueves, 20 horas. Por TDF TV. El Club de las Bailantas, martes, 18 horas. Necesito olvidar. Por TDF TV. Encuentro, lunes a sábados, 8 horas. Por TDF TV. La Coctelera Cultural, viernes, 12 horas. Por TDF TV. Los Pibes del Puente, lunes, 20 horas. Por TDF TV. Los Sopranos, lunes a viernes, 0 horas. Por TDF TV. Ocupas, lunes a viernes, 1 AM. Por TDF TV. En Caseros, los diarios y revistas tienen un lugar. La esquina de Pablo. Diarios, revistas, colecciones, fascículos atrasados y pedidos. Avenida Justo José de Urquiza y Lisandro de la Torre. A metros de la cancha de Estudiantes. La esquina de Pablo. Desde hace 6 años, un kiosco de diarios. Olmedo por Olmedo. Jueves, 12 horas. Por TDF TV. Paca Paca. Lunes a viernes, 11 horas. Por TDF TV. Popurrí, martes, 15 horas. Por TDF TV. Stars, lunes, miércoles y viernes, 18 horas. Por TDF TV.
Tecnópolis, lunes 19 horas. Por TDF TV. Viajar, lunes, miércoles y viernes, 15 horas. Por TDF TV. Vientos de agua, miércoles, 20 horas. Por TDF TV. Bien, seguimos aquí en primera sección. Vienen compartiendo todas las noticias, como siempre lo hacemos. Puedes seguirnos en la web en www.tdftelevisión.com.ar. Y como te estaba adelantando antes de irnos al corte, tenemos la palabra de José Luis Tesconi, ¿sí? Ahí le había cambiado el apellido antes. Le mandamos un saludo y agradecemos que haya participado aquí junto al equipo de N3F y a primera sección. Bueno, hablando un poco sobre las repercusiones de esta nueva reglamentación, de esta reforma de ley que se está llevando adelante desde el ministro de la Cartera Laboral, en donde se presentó en comisión del Senado este proyecto. Y bueno, también luego se giró directamente para diputados. Vamos a estar hablando de qué se trata la misma, ¿sí? Que aplica montos resarcitorios a accidentes laborales mucho mayores y que también aplica otro piso para los mismos. Antes era de 180.000 pesos, a partir de ahora es de 460.000. Y bueno, ¿y qué se trataba esto de la vía doble? Que antes los trabajadores podían cobrar lo de la ART, pero también ir por la vía judicial y generar un juicio civil a sus empleadores. Bueno, a partir de ahora van a tener que elegir una de estas opciones. Así que de esto vamos a estar conversando. Pero escuchemos entonces la palabra y el video en donde Carlos Tomada explica la ley, y también fuimos a buscar a la Unión Industrial, como te estaba diciendo recién, y qué creían acerca de todo esto. Lo compartimos. Bueno, realmente todo ayornamiento de una ley que había quedado prácticamente obsoleta es bienvenido. De parte de los empresarios, lo que se busca y lo que siempre se buscó es la seguridad jurídica con respecto a las RT, que cubran un poco todo lo que es accidente de trabajo. El ajuste de los topes que había por accidente, es bueno que también se pongan al día, digamos. Un poco será por la inflación, otro poco por el tiempo, han quedado desfasados. El punto 1 está relacionado con cómo hace el trabajador para obtener la reparación del daño que sufrió trabajando. Y hoy tiene todo un procedimiento administrativo y después un procedimiento legal si quiere obtener la reparación integral del daño. Creo que a eso se refería el ministro cuando habló de ser una buena ley que resarza integralmente. Esta es la palabra integral, es la palabra que trajo los primeros desvaríos a la ley, ¿sí? y los primeros llamados de atención a la ley. No había reparación integral del daño. Entonces, al no haber reparación integral del daño, los trabajadores accionan por la vía civil más allá de la respuesta que el seguro de ART les pueda dar, ¿sí? Entonces aquí creo que está el punto de una buena ley que él manifestaba. Y la velocidad está relacionada con sacar todas esas trabas burocráticas, primero administrativas y después judiciales, que hoy nos permiten obtener una reparación integral del daño. Nosotros desde la institución vemos con buenos ojos esos dos puntos, pero queremos traer uno más, que es la seguridad jurídica que tiene que representar para todos aquellos que inviertan en fuentes de trabajo, ¿sí?
que contraten una persona tienen que saber que van a tener una cobertura de seguros que va a responder frente a cualquier contingencia que pueda sufrir esa persona. Y es lo que hoy, es la pata que hoy le estaba faltando a la consulta que nos hacías recién, que el ministro no lo mencionó. Fuera de cámara, doctora, hablábamos y usted usó una palabra respecto de las aseguradoras de riesgo de trabajo. Dijo, hoy están realizando un negocio. Utilizó la palabra negocio de manera peyorativa, ¿no? ¿Quiere explicar por qué? Porque hoy lo que hacen las aseguradoras es establecer un monto para la indemnización de ese trabajador. El empleador abona mensualmente un canon por el seguro que tiene contratado para el trabajador. Frente a un accidente de trabajo, ese trabajador tiene que realizar toda una gestión administrativa con la aseguradora que estipula cuál es el monto que va a pagar. Y no hay negociación al respecto. Sí. Es unilateral, digamos, la estipulación del monto. La estipulación del monto es unilateral en base a porcentajes y grados de incapacidad que se han establecido con la implementación de esta ley y que nunca han sido modificados y que nos traen hoy la necesidad de que sean modificados o de que reemplacemos esa ley por una ley nueva. Doctora, digamos, los grados de incapacidad son determinados por médicos puestos y contratados por las ART. Correcto, es de esa forma. Hay un sistema de revisión posterior que es a través de las comisiones médicas, pero le generan al trabajador una demora aún mayor. Quiere decir que cuando el trabajador necesita que sea revisto el grado de incapacidad que establecen las aseguradoras o que muchas veces no establecen y dan un alta a un trabajador sin ningún tipo de incapacidad cuando eso no es real porque el negocio lo amerita de esa forma, ¿sí? El trabajador puede recurrir a la junta médica. Lo que no va a hacer es tener celeridad en el cobro del daño que ha sufrido. Pero bueno, hoy estamos en el proyecto, digamos, todavía no está definitivamente conformada, digamos, la ley definitiva. Entonces, bueno, habrá que esperar un poquito, pero nosotros desde la Unión Industrial lo que estamos diciendo y como empresario que bienvenido esto porque... Vuelvo a repetir, es decir, la seguridad jurídica por un lado y por el otro lado, de la otra parte, nivelar los topes o elevarlo o ponerlo al día o lo que sea, ¿no? Pero que le sirva a la gente, porque si no, no sirve. Bueno, ¿de qué se trataba esta doble vía? Bueno, por un lado permitía que los trabajadores cobraran la indemnización tarifada por las ART, pero además reclamaban un resarcimiento en la justicia laboral. La iniciativa fue enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo y fue apoyada mayoritariamente por el Frente para la Victoria y también sus aliados, la cual aprobaron por 41 votos a favor y 19 en contra de los bloques de la oposición conformada por el radicalismo, el Frente Amplio Progresista y el Peronismo Federal. Bien, esto es más o menos de lo que se trata esta ley que, como yo te venía contando recién, además el radicalismo invitó, ¿sí? para saber de qué se trata y cómo viven los diferentes gremios la situación en cada uno de los trabajadores cuando tienen un accidente, invitó a participar a Julio Piumato y además a Hugo Moyano. Estuvieron allí presentes y bueno, no están a favor de la reforma que está llevando Tomada adelante. Cuestión que también Tomada puso en hincapié, que tuvo conversaciones en los últimos años sobre esta ART y que le llama la atención que ahora Moyano se haga el desentendido. Pero bueno, vamos a escuchar la palabra, ¿sí?, de Moyano y de Piumato cuando estaban allí en un encuentro en la Cámara de Senadores. Bueno, nosotros coincidimos en algunas cosas que se han dicho acá, en otras discrepamos. Principio fundamentalmente objetamos el mecanismo de elaboración de este proyecto. Este mecanismo sigue el concepto que se usó en la anterior ley, la del 95, basada en un acuerdo marco que se decía que iba a combatir el desempleo, a la creación de empleo.
y prácticamente los actores que estuvieron detrás de la elaboración de este proyecto fueron los mismos que actuaron entonces. Los resultados de esa ley desvirtúan absolutamente el discurso que se usó y se fundamentó para implementar la ley que hoy se pretende modificar con este verdadero engendro, y coincidimos con Meguira, regresivo, porque va mucho más para atrás, incluso hay cosas que va para atrás de la ley 96-88. Desde ese punto de vista ya invalida todo su desarrollo, y viendo de la lectura del proyecto surge claramente el por qué se hace. Esto se hace con un interés específico, que es seguir con la doctrina, como bien se dijo acá, de que lo que se protege acá es una visión económica del derecho y no la protección del trabajador. Protección del trabajador en principio, y con posterioridad la reparación íntegra del daño, que es lo fundamental. Respecto a de cómo está redactada esta ley, evidentemente no solo no hace centro en la protección y en la prevención de los accidentes laborales, sino que lo fomenta, porque al establecer principios regresivos para el trabajador en cuanto a la reparación de su daño, alimenta la ausencia de prevención, porque es más económico para el empresario no cumplir, total, cuando paga poco. Entonces, no solo no tiene en cuenta como hecho principal la prevención, sino alimenta la imprevisión y el acrecentamiento de los daños. Solamente calcular que en el último año, según cifras de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, son 600.000 los casos de enfermedades y accidentes laborales, tomando solamente a los trabajadores en blanco. Si vemos que se dice que hay por lo menos un 35% de trabajo no registrado, y exponenciando en general trabajo no registrado, el nivel de siniestralidad es mucho mayor, pero mantengamos la pauta, estaríamos 900.000 casos, lo que demuestra el fracaso absoluto del sistema actual y la falta de prevención absoluta en el proyecto. Bueno, en principio me parece que la iniciativa de convocarnos a los sectores marginales del movimiento obrero es muy importante, porque de alguna manera enriquecemos esta idea de rechazar este proyecto de ley que no tiene nada que ver con beneficiar a los trabajadores. Nosotros hace alrededor de algún tiempo atrás, durante más de 4 años, estuvimos discutiendo este proyecto de ley con la UIA, con algunos sectores empresarios y con el gobierno. Más de 4 años estuvimos discutiendo, nunca pudimos llegar a un acuerdo, porque evidentemente el gobierno mantenía la idea de no promover una ley que beneficie a los trabajadores, sino una ley que salga de la que estamos, pero no llegue, ¿no es cierto?, a garantizar que se garantice, valga la redundancia, la salud de los trabajadores. Y lo que nos llama la atención es que en esos 4 años participaban muchas organizaciones gremiales, como los hombres de la construcción, porque ellos tienen muchísimos trabajadores accidentados, como los hombres de la Unión Obrera Metalúrgica, y muchos otros sectores, muchas otras organizaciones gremiales de distintas actividades. Por eso nos llama poderosamente la atención cómo han venido a acompañar al ministro de Trabajo los hombres de la Unión Obrera Metalúrgica, o por lo menos el secretario general, a convalidar, ¿no es cierto?, el acuerdo desde la CGT con este proyecto de ley. Acá creo que hemos escuchado a los técnicos, a los hombres de la justicia, y me parece que está muy claro el tema. Me parece que no hay mucho más para discutir en ese sentido.
Nosotros somos una organización que ha sido multada por el ministro de Trabajo. Le han aplicado 4 millones de pesos de multa, simplemente por ejercer el derecho constitucional, el derecho a huelga. Hemos sido denunciados, todo el Consejo Directivo, encabezado por quien les habla, mi hijo, etcétera, etcétera. Y hemos tenido diversos inconvenientes en lograr, por ejemplo, la homologación de un acuerdo o distintas situaciones que se dan en el ámbito gremial. Ningún ministro de Trabajo, que nosotros tengamos memoria, ha aplicado multa por un derecho a huelga, ha pedido la intervención, como le pidieron los compañeros de APTA, ya no le ha dado homologación a muchas organizaciones gremiales como ATRI y algunas otras más. O sea que nunca se hizo tanto en contra de los trabajadores, ni siquiera en la década del 90, como ha hecho, ¿no es cierto?, este ministro de Trabajo del Ministerio de Trabajo. Pero bueno, por eso no nos llama la atención que haya venido él, ¿no es cierto?, a promover o a proponer una ley, ¿no es cierto?, que evidentemente marca más aún la actitud y la política llevada adelante por el gobierno nacional, decididamente en contra de los derechos de los trabajadores. Por eso, como decía Pablito, no hay mucho que agregar. Lo único que tenemos que agregar es decir, vamos a seguir peleando. Bueno, otro cambio importante que trae este proyecto de ley de ART es que se transfiere el reclamo judicial de un conflicto del trabajo del fuero laboral al fuero civil. Veremos cómo continúan estos cambios que están llegando desde aquí el Ministerio de Trabajo. Bien, la verdad que el programa se nos pasó muy rápido y nos han quedado extractos de una nota muy importante con el concejal Juan Carlos Wolinski, pero además miembro hace 25 años del gremio camioneros, en el cual te quiero contar, aunque sea en este pequeño minutito, algo que nos comentaba muy importante. El próximo 10 de octubre estarán marchando junto a la CTA llamada opositora de la mano de Michetti, ¿sí? De Michetti, y están marchando justamente hasta Plaza de Mayo por un reclamo que los une, que tiene que ver con el piso salarial, tiene que ver además con la inflación, según ellos, que hay en este país, la que percibimos a diario, y además tiene que ver, bueno, con todas estas cuestiones que hacen al movimiento sindical en la República Argentina, a la independencia del mismo. Y si también cuando cambia el modelo económico de un país, algunos se acercan o se alejan del mismo proceso. Así que recordemos, el próximo 10 están realizando una marcha en donde el gremio camioneros y no la CGT, esta aclaración nos hizo Wolinski, es quienes están acompañando a esta marcha junto con la CTA de Michetti. Bien, esperemos les haya gustado el programa del día de hoy. Para el próximo mucha más información. Continuaremos con la entrevista a Juan Carlos Wolinski en relación a todo lo que está sucediendo con la CGT a Sopardo. Y bueno, y esta marcha próxima a sucederse el día miércoles. Un gusto haber compartido como siempre las tardes con vos. Podés seguirnos como siempre, buscarnos en Primera Sección en la web en www.tdftelevisión.com.ar. Mi nombre es Silvia Marmulstein. Bueno, que pases un excelente fin de semana y nos volvemos a encontrar el próximo viernes aquí a las 7 de la tarde. Lunes a miércoles, 12 horas. Por TDF TV. Changüí. Changüí. Lunes a viernes, 13 horas. Por TDF TV. Cine Internacional, lunes a viernes, 22 horas. Por
TDF TV. Cine Nacional, lunes a viernes, 16 horas. Por TDF TV.